Vamos a efectuar un análisis de la comunicación no verbal del líder que podemos considerar que es más querido o más odiado, más criticado o más defendido de la política actual española. Y nos vamos a centrar en un momento en el tiempo, que es el día 31 de enero del 2015, y también en un lugar, la Puerta del Sol de Madrid. El lugar y el momento en que tanto Pablo Iglesias como su partido político, Podemos, eligió con un nombre, que es el principio del cambio. Un nombre que va a ser interesante porque luego haremos referencia a él. La Puerta del Sol y el 31 de enero. Y Pablo Iglesias sube al atril a dar su discurso, un discurso que es en un lugar al aire libre, lo cual es muy importante también por lo que comentaremos de su comunicación no verbal. Si tuviéramos que titular el discurso que da, el discurso y el político, sería algo así como Pablo Iglesias, un sueño bajo control. Y ahora veremos por qué. Vamos a hacer un análisis de su comunicación no verbal, tanto en lo que se refiere a su comportamiento como en lo que se refiere al contenido de su mensaje. Entrando en el comportamiento, lo primero que nos vamos a fijar es en su rostro, en su expresividad facial. Vamos a ver dos expresividades faciales fundamentales, las que más se repiten. Por un lado, la de concentración, la del esfuerzo mental constante que tiene a la hora de estar enviando el mensaje. Es un esfuerzo derivado del control en que no se vaya absolutamente nada el contenido del mensaje de lo que él tiene previsto, de lo que él tiene escrito en los folios que lleva preparados. Concentración que se caracteriza porque las cejas se unen por dentro y se le crean una o dos arrugas entre las mismas. Hay gente, y además lo habremos visto todos en los medios de comunicación, que dicen que Pablo Iglesias parece que siempre está enfadado. No es enfado, es concentración realmente, porque el enfado es esa misma expresividad facial en cuanto a las cejas, es muy parecida que la del esfuerzo físico, sin embargo tiene muchísima más tensión en el rostro y en general en la boca, cosa que en el caso de Pablo Iglesias no sucede. Por eso es por lo que digo que es concentración. Y una es esta, la del esfuerzo físico, el esfuerzo mental o la concentración, y la segunda es la sonrisa. Tiene también una sonrisa que se va repitiendo a lo largo de su discurso, justamente cuando va terminando sus fases. Mira al auditorio, ve la respuesta que ha tenido su mensaje, ve los vítores, ve los aplausos y no puede evitar esbozar una sonrisa de un qué bien está quedando, por decirlo de alguna manera. Tiene en un momento concreto en el tiempo también, que es llamativa, una microexpresión de asco. Las microexpresiones son expresiones faciales, pero que las lanzamos al exterior sin nosotros controlarlas y que duran menos de un segundo, esas microexpresiones. Este momento de asco es justamente cuando está concretando la iniciativa que tiene el poder, el gobierno, de que Don Quijote de la Mancha sea considerado como una marca. Él utiliza a Don Quijote de la Mancha realmente como un símbolo del país, de España. De hecho, luego lo dice. No considero que el país se tenga que poner bajo una campaña de marketing. Lo mismo que dice Don Quijote. Bueno, pues cuando dice que Don Quijote no debe ser considerado una marca, en ese momento se ve claramente cómo arruga la nariz, sube el labio superior y es una microexpresión clara de asco, una emoción que le sale de lo más profundo de él y que no puede controlar. Pasamos ya de las expresiones faciales a su postura. La postura es una postura en él muy estática. Según se sube al atril a dar su discurso, se coloca en una posición y en esa posición no le veremos que se mueve hasta que la concluye su argumentación ante el público. Muy estático, no cambia, y esto es por lo mismo que hemos dicho antes, es su afán de control. Quiere controlar tanto su discurso, lo que tiene que decir, que no se escape ni una palabra de las que tiene escritas, que su cuerpo se congela completamente, porque está solamente centrado en el contenido del mensaje. Como vemos, control y control de nuevo, siempre control. Se mantiene muy firme, en general. Cuando llega se mantiene muy firme él, si acaso de vez en cuando echa su cuerpo un poco hacia adelante, y el echar su cuerpo hacia adelante significa que quiere comerse, por decirlo metafóricamente, comerse el espacio de su auditorio. Es decir, cuando nos echamos hacia atrás es que no estamos convencidos de nuestro mensaje o que no estamos a gusto con las personas con las que nos encontramos delante. Sin embargo, si nos inclinamos hacia adelante, si nos comemos el espacio de la persona que tenemos delante o del auditorio, es que estamos totalmente convencidos con el mensaje que estamos dando. Que este podría ser el caso, de Pablo Iglesias también.
Pero resulta llamativo que Pablo Iglesias llegue y se congele, por decirlo de alguna manera, cuando se sube al atril. Y lo podemos ver, es una comparación un poco divertida con Juan Carlos Monedero, que es justamente la persona que le precede. Juan Carlos Monedero es una persona totalmente distinta cuando da el discurso del día 31. Se sube al atril y según se sube al atril empieza, por decirlo de una manera simpática, a bailar. Empieza a apoyar el peso de su cuerpo en la pierna derecha, a la pierna izquierda, a la pierna derecha, a la pierna izquierda, y no para prácticamente en todo su discurso de estar bailando. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que lo primero es que es una persona que tiene menos autocontrol, lógicamente, de su propio cuerpo, parece una persona mucho más impaciente, también más nervioso que Pablo Iglesias, que desde el primer instante está con un autocontrol absoluto. Pasamos a la gestualidad de las manos y de los brazos. Pues si lo que queremos o lo que quiere Pablo Iglesias es control y control absoluto, evidentemente, ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo? ¿Improvisar un discurso entre su auditorio o leer un discurso? No cabe la menor duda, leer un discurso, porque de esa manera nada va a salir de sus límites. Y eso es lo que hace Pablo Iglesias el día 31, lee íntegramente su discurso. De vez en cuando eleva la mirada hacia el auditorio, pero no muchas veces. Prácticamente todo el tiempo está leyendo su discurso. ¿Qué ocurre con esto? Tiene un inconveniente. Pierde en espontaneidad, pierde en emotividad y también pierde en gestualidad, porque en el momento en que nuestras emociones las contenemos y las controlamos, nuestros gestos de manos y de brazos también se congelan y también hay menos gestualidad. No obstante, utiliza de vez en cuando su mano derecha, la que más, y a veces su mano izquierda, con gestos que se llaman ilustradores para acompañar sus palabras, pero son pocas veces, y nunca las dos manos a la vez. Aunque lo de las dos manos a la vez no lo utiliza por un tema muy práctico, que es lo que hemos dicho antes, era al aire libre, hacía viento. Si llega a utilizar las dos manos a la vez, es muy posible que todos los folios esos que a él le dan control hubieran salido volando. Y entonces, adiós el control, evidentemente, por parte de Pablo Iglesias. Son llamativos algunos gestos de sus manos, gestos que podríamos considerar de una persona de fuerza, gestos con sus manos de fuerza, de poder, que son dos tipos de gestos. Por un lado, el dedo inquisidor, este dedo. Cuando una persona realiza un discurso, un mitin político con este dedo, en general, la imagen que puede dar hacia afuera, hacia el exterior, es un poco inquisitorial, es un poco autoritario ese gesto. Y ese es un gesto que se podría calificar en términos de oratoria como negativo, realmente. Y hay otro gesto que utiliza mucho, muy a menudo, que es un gesto de látigo, también de fuerza. El gesto de látigo lo que significa es mover su brazo, en general Pablo Iglesias lo hace el día 31 con su brazo derecho, con su mano derecha, de una manera muy rápida, hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera moviendo un látigo. Y eso se puede ver perfectamente en las imágenes del vídeo del día 31. Ambos gestos de fuerza, de persona dominante, como es Pablo Iglesias. Pasamos a la mirada. Y la mirada de Pablo Iglesias es una mirada, en general, a los papeles, a los folios. ¿Cuál es el inconveniente? Que al perder el contacto entre el auditorio y él por la mirada, podría perder la conexión también en su mensaje. Luego veremos que eso lo salva. Pero eso es un inconveniente, el perder la mirada de tu auditorio, porque se te puede totalmente despistar, evidentemente. Tiene una excesiva esclavitud hacia los papeles el día 31. Lo he visto en otros mítines y no la tiene. Se ve que en otros mítines le gustaba más improvisar. En este día 31 no. Le dio tanta importancia que no quería que nada escapara de su control. Y es que cada tema que eligió, cada frase y cada palabra las tenía, o por lo menos eso parece, que las tenía perfectamente medidas. Pero ahora vamos a pasar a eso que sustituye esa mirada, con lo que complementa ese contacto que necesita con su auditorio para que no se le escape, para que no se le vaya, no pierda el control de él. Y es el paralenguaje, eso es el cómo habla, que es su gran fortaleza. Que apueste por las renovables y acabe con los monopolios. Queremos un cambio en el mercado laboral para producir y competir mejor, en lugar de abaratar el despido y bajar los salarios. Es una persona que cuando se dirige al auditorio o incluso cuando está en los platos de televisión dirigiéndose a otros contertulios,
es una persona que es prácticamente imposible despistarse de su mensaje. No te duermes con él como te puedes dormir con algún otro político. Es una persona que tiene un mensaje vivo, un mensaje muy activo. Sustituye la mirada en todo momento con esa forma de transmitir el mensaje que tiene de una gran fortaleza. Es un discurso con cambios de velocidad, con cambios de entonación en todo momento. No es plano, no tiene una línea plana, que es lo que haría despistarse a la gente. Él es vivo. ¿Y eso qué significa? Que siente lo que dice. Que siente lo que dice, que se ve involucrado en todas las palabras que está diciendo. Eso evidentemente transmite muchísimo al auditorio. Lanza sus palabras como si fueran flechas al corazón de su auditorio. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues evidentemente encender pasiones incondicionales en la gente que le está viendo. Acaba de suplir, digamos que el defecto o el problema de la mirada con su don de la palabra. Cuando queremos llamar la atención de una persona, tenemos que jugar con nuestro tono de voz, pero también con nuestra velocidad. Y va a haber un momento que luego cuando analicemos el contenido lo voy a comentar en cómo cambia la velocidad en unos ciertos puntos. ¿Eso qué es lo que hace? Pues evidentemente que su discurso, en lugar de ser totalmente plano, pues cambie de velocidad y cambie de intensidad también y le ponga color al discurso. Estuve buscando sus reacciones fisiológicas también, que en comunicación no verbal son importantes, para saber si se le veía en algún momento incómodo, tenso, con temor. ¿Esto dónde se aprecia? Pues temblor, sudoración, carraspeos. Ni uno. Tenía también perfectamente controlado el contexto. La situación también la tenía dominada. Y acabamos lo que es la parte del análisis de su comunicación no verbal con su apariencia. La apariencia que llevaba era de un pantalón vaquero, una camisa blanca y una chaqueta encima, muy normal, justamente es la imagen que quiere dar. Él es uno más de todos los que le están viendo en ese momento, ya sea en directo, ya sea a través de la televisión. Él es uno más de ellos. Si pudiéramos definir un poco esa estrategia de comunicación a través de su apariencia, a través de su vestuario, sería la persuasión a través de la imitación. Cuando queremos convencer a alguien, si nos vestimos, si nos comportamos como esa otra persona, nos va a ser muchísimo más fácil de convencer, mucho más fácil de persuadir a esa persona. Él, evidentemente, digamos que se confunde con las personas que le están en ese momento escuchando y viendo. Es una buena técnica de persuasión y de convicción. Es otro gran fuerte que tiene él en su lenguaje. Y con ello vamos a pasar ya al análisis de contenido, de lo que hablábamos antes, en cuanto a que cambiaba de velocidad. ¿Y cuándo cambia de velocidad? Cuando utiliza el eslogan que tanto repite, en sus 19 minutos de discurso, repite 12 veces un eslogan. Eslogan que dice literalmente: soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Lo repite una y otra, hasta 12 veces lo repite. Lo que me ha dado a pensar, evidentemente, en que a su auditorio le tuvo que sonar de maravilla escuchar en un lugar como la Puerta del Sol y en un día 31, como 12 campanadas, un mensaje que según él es el mensaje del cambio. Lo del eslogan entra completo, ¿verdad? Bien. Dentro de lo que sigue siendo el análisis de contenido, es muy interesante también su implicación directa en el mensaje que está dando. Esa implicación se utiliza la primera persona del singular, es decir, si se implica en sus palabras, con un yo pienso, yo digo, yo actúo, yo quiero o yo puedo. No es el caso. Él utiliza siempre la primera persona del plural, un nosotros, nosotros, nosotros. Ejemplos, pues dice, por ejemplo, estamos orgullosos, estamos aquí, nosotros estamos con la democracia, queremos un cambio, nuestro derecho a soñar, por ejemplo, entre muchas veces que utiliza. ¿Qué es lo que busca? Involucrar, evidentemente, a él dentro de todas aquellas personas que en ese momento le están escuchando. Y luego, ya para concluir el análisis de contenido, he señalado como, llamándolo en términos coloquiales, sus tres amigos y sus tres enemigos. ¿Cuáles son sus tres enemigos? En los que se ve que su tono de voz es mucho más intenso. Sus tres enemigos son la corrupción,
es Rajoy y son los ricos. ¿Y cuáles son sus tres amigos? Pues dos que nos esperábamos, o que nos podíamos esperar, y uno que a mí me deja totalmente sorprendido. Los que nos podemos esperar, ¿cuáles son? Inmediatamente en el tiempo, Grecia. Y el ejemplo griego que ha tenido con el partido político que es similar a Podemos. Y el segundo es el pedir ayuda, pedir el voto, pedir la colaboración, sentirse involucrado con ellos, con todas aquellas personas que han salido a las calles a protestar. Como ejemplo, desde el mundo de la medicina, la educación, los estudiantes, las preferentes, son muchos, se va acordando de los diferentes grupos que han salido a la calle y a todos ellos intenta involucrar en su mensaje. Y el tercero, que digo que más me llamó la atención, es un retroceso en la historia que hace al principio de su discurso al pueblo de Madrid de 1808, y al que le dedica mucho tiempo, y al que un poco se siente reconocido y está constantemente diciendo que aquel pueblo que se rebeló contra el poder lo llevamos nosotros heredado en nuestro ADN, lo cual repite en varias ocasiones. Terminar simplemente ya esta intervención diciendo que a modo de conclusión, lo que Pablo Iglesias un poco buscó fue dar la imagen de un soñador, pero eso sí, sin dejar en ningún momento que nada escape, que absolutamente nada escape a su control. Espero que haya sido interesante y nos vemos pronto.